Hola y bienvenidos a este vídeo en el que les contaré 4 historias intrigantes e inquietantes de asesinatos, secuestros y desapariciones no resueltas. Si les gusta este contenido, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle me gusta y compartan con sus amigos para que puedan disfrutar de los mismos vídeos. Gracias por su apoyo. Prepárense para adentrarse en el mundo del misterio y la intriga mientras les cuento los detalles de estos casos. Advertencia: las siguientes historias son reales y pueden ser perturbadoras. Primera historia: el asesinato de John Bennett Ramsey. El 26 de diciembre de 1996, la pequeña John Bennett Ramsey fue encontrada muerta en el sótano de su casa en Boulder, Colorado. Tenía solo 6 años. El caso conmocionó al mundo y sigue siendo uno de los más intrigantes e inquietantes de la historia de Estados Unidos. El día anterior al descubrimiento del cuerpo de John Bennett, su familia había asistido a una fiesta navideña en la casa de unos amigos. Después de llegar a casa alrededor de las 10 p.m., la madre de John Bennett, Patsy, descubrió una nota en la escalera que pedía un rescate de $118,000 por el regreso de su hija. La nota no tenía firma ni ninguna pista que indicara quién la había escrito. La familia llamó inmediatamente a la policía, quienes llegaron a la casa poco después. Los agentes registraron la casa y encontraron el cuerpo de John Bennett en el sótano, cubierto por una manta y con una cuerda atada alrededor de su cuello y muñecas. También había sufrido una herida en la cabeza. El caso se convirtió en una de las investigaciones criminales más grandes de la historia de Boulder. La policía entrevistó a cientos de personas, incluyendo a la familia Ramsey y a todos los asistentes a la fiesta a la que habían asistido la noche anterior. Pero después de un mes de investigación, la policía aún no había encontrado al asesino. El caso de John Bennett Ramsey tomó un giro interesante cuando la policía comenzó a centrar su atención en los padres de la niña, John y Patsy. Los investigadores notaron algunas inconsistencias en sus declaraciones, como la afirmación de Patsy de que no había escrito la nota de rescate, pero que tenía la misma letra que ella. La policía también descubrió que la herida en la cabeza de John Bennett había sido causada por un objeto contundente, similar a un bate de béisbol, que fue encontrado en el sótano de la casa. Además, la cuerda que había sido utilizada para atar a John Bennett se encontró en la casa y parecía provenir del sótano. A pesar de las sospechas hacia los padres de John Bennett, nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlos formalmente del asesinato de su hija. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías alternativas sobre el asesinato de John Bennett. Algunas personas creen que pudo haber sido un intruso que entró en la casa, mientras que otros sugieren que podría haber sido el hermano mayor de John Bennett, Burke, quien tenía 9 años en ese momento. También se ha planteado la posibilidad de que alguien que trabajaba en la casa, como un jardinero o un electricista, pudiera haber estado involucrado en el asesinato. Pero ninguna de estas teorías ha sido probada. Segunda historia: el secuestro de Madeleine McCann. El 3 de mayo de 2007, en el complejo turístico de Praia da Luz, Portugal, la familia McCann pasaba unas vacaciones con sus 3 hijos pequeños. Esa noche, Kate y Jerry McCann dejaron a sus hijos, Madeleine, de 3 años, y sus hermanos gemelos, durmiendo en su habitación mientras cenaban en un restaurante cercano con amigos. A las 10 de la noche, cuando Kate regresó a la habitación para comprobar que los niños estuvieran bien, descubrió que Madeleine había desaparecido sin dejar rastro. Inmediatamente llamaron a la policía y comenzó una búsqueda intensiva de la pequeña. La noticia se extendió rápidamente a nivel mundial y se convirtió en uno de los casos de desaparición más mediáticos y misteriosos de la historia. La policía portuguesa y las autoridades británicas se involucraron en la búsqueda y se ofreció una recompensa por información que ayudara a encontrar a Madeleine. La investigación se centró inicialmente en un sospechoso que había sido visto llevando a un niño parecido a Madeleine cerca del complejo turístico en la noche de su desaparición. Sin embargo, este sospechoso fue rápidamente descartado por la policía, ya que se trataba del sospechoso con su hija. Las sospechas también se dirigieron hacia los padres de Madeleine, especialmente después de que un perro especializado en detectar cadáveres y sangre indicara que había rastros de sangre en el apartamento y en el coche de alquiler que habían usado los McCann después de la desaparición de su hija. Sin embargo, no se encontró evidencia concluyente que incriminara a los padres en la desaparición.
La búsqueda continuó durante años, y se siguieron múltiples pistas falsas, incluyendo una imagen de una niña parecida a Madeleine en Marruecos. En 2011, la policía portuguesa cerró oficialmente la investigación, aunque se continuó buscando información que pudiera llevar a la resolución del caso. En 2017, la policía británica recibió una nueva línea de investigación y se ofreció una recompensa adicional de 20,000 libras por cualquier información que pudiera ayudar en el caso. A pesar de esto, el caso sigue sin resolverse y la desaparición de Madeleine McCann sigue siendo un misterio. Tercera historia: el misterioso caso de la familia MC Stay. La familia MC Stay era conocida por sus negocios en la industria de la decoración de interiores y habían decidido mudarse a una casa más grande en Foulbreak. Pero después de su desaparición, su hogar quedó abandonado, con la comida todavía en la mesa y los juguetes de los niños en el suelo. La policía fue alertada sobre la desaparición después de que los amigos y familiares de los MC Stay no pudieron comunicarse con ellos durante varios días. La investigación inicial no reveló pistas sobre su paradero y el caso se volvió cada vez más confuso con el tiempo. Unos días después de la desaparición, la policía encontró los vehículos de la familia abandonados en un centro comercial cercano a la frontera de México. Los vehículos habían sido limpiados a conciencia, lo que sugiere que alguien había tratado de ocultar cualquier evidencia. Sin embargo, no se encontraron huellas dactilares ni ADN en los vehículos. Se especuló que la familia había huido a México por su cuenta, pero las autoridades no encontraron ninguna evidencia que respaldara esta teoría. En la investigación se analizaron imágenes de vigilancia de la frontera de México y se encontró una imagen de 4 personas que se parecían a la familia MC Stay caminando hacia México. Sin embargo, la imagen no fue lo suficientemente clara como para determinar si eran realmente ellos. La policía consideró varias teorías, incluyendo la posibilidad de un asesinato en el hogar, una desaparición voluntaria, un secuestro y un asesinato planificado. Se llevaron a cabo búsquedas extensas en la zona, pero no se encontró ninguna evidencia concluyente que respaldara ninguna de estas teorías. El caso permaneció sin resolver durante años, hasta que en noviembre de 2013, unos motoristas que pasaban por una zona remota del desierto de California encontraron restos humanos. La policía confirmó que los restos pertenecían a la familia MC Stay. Después de un análisis exhaustivo de los restos, la policía determinó que las 4 personas habían sido asesinadas a golpes en su hogar en Foulbreak. Se descubrió ADN en una de las víctimas que se correspondía con un sospechoso, Charles Chase Meret, que había trabajado con Joseph MC Stay en su negocio de fontanería. Meret fue arrestado y acusado de los asesinatos de los MC Stay. En su juicio, se presentaron pruebas que incluían transacciones financieras sospechosas en las cuentas bancarias de la familia y una supuesta disputa empresarial entre Meret y MC Stay. Después de un juicio de varios meses, Meret fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2019. Aunque se ha determinado quién fue responsable de la muerte de la familia MC Stay, el motivo exacto sigue siendo desconocido. Cuarta historia: Edmund Kemper. En la década de 1970, en California, Estados Unidos, un hombre llamado Edmund Kemper cometió una serie de asesinatos terribles. Conocido como el asesino de Cowes, Kemper secuestró y asesinó a 10 personas, la mayoría mujeres jóvenes. Kemper, quien tenía un coeficiente intelectual muy alto, había sido encarcelado por asesinato en serie anteriormente, pero fue liberado después de solo 5 años en un hospital psiquiátrico. Después de su liberación, Kemper se trasladó a California y comenzó su serie de asesinatos. Sus víctimas eran principalmente estudiantes universitarias que viajaban por la carretera. Kemper las recogía y las llevaba a su casa, donde las estrangulaba o las mataba a tiros. Luego, desmembraba los cuerpos y se deshacía de ellos. La policía tardó varios años en capturar a Kemper, quien en un momento dado se entregó y confesó los asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a la cárcel estatal de California, donde aún se encuentra recluido. La historia de Edmund Kemper es escalofriante y aterradora, y es un recordatorio de que hay personas en el mundo que son capaces de cometer atrocidades impensables. Para concluir, hay que decir que existen muchas situaciones en la vida que son difíciles de explicar. En los 3 casos presentados, hubo personas que experimentaron sucesos extraños y que no pudieron encontrar una respuesta lógica a lo que habían visto o vivido.
En general, estos casos misteriosos nos recuerdan que hay mucho en el mundo que todavía no entendemos completamente, y que siempre debemos mantener una mente abierta y estar dispuestos a considerar diferentes posibilidades.